Buenos días. Hoy vamos a seguir con el método de análisis por nodos, identificando el caso 2. Entonces, para nosotros, en el anterior video planteamos cuál era el procedimiento general para hacer el análisis por el método de nodos y planteamos 8 pasos. Entonces, digamos que hoy los vamos a leer un poco rápido y los vamos a aplicar a nuestro nuevo caso, que en este caso es el caso 2. Pero el primer paso vamos a identificar los nodos y seleccionar el nodo de referencia. En el segundo vamos a plantear la dirección de corriente en cada elemento. En el tercero vamos a dibujar la polaridad de los voltajes en cada uno de los elementos. En el cuarto y en el quinto vamos a plantear los voltajes y corrientes con respecto a los voltajes de nodos. En el sexto vamos a plantear leyes de corriente en los nodos y organizar las ecuaciones si es necesario. Y en el séptimo hacemos la solución matemática del sistema de ecuaciones. Y por último, los cálculos sobre cada uno de los elementos. Como comenté en el video anterior, el paso 8, digamos, es el objetivo real de cualquier método de análisis, poder entender cómo es el comportamiento de voltaje, corriente y potencia en cada uno de los elementos. Listo. Entonces, en este caso, el segundo caso es cuando nosotros solo tenemos fuentes de voltaje, pero estas están conectadas a tierra. Entonces, digamos que acá tenemos planteado el primer ejercicio para que se dé esa situación. Entonces vamos a tener el nodo A, que está acá en la parte superior, el nodo B, que está en la parte derecha, y el nodo C, que está en la parte inferior, para que con las dos fuentes de voltaje que nosotros tenemos en el caso 2, el nodo de tierra va a estar en el nodo C. Como vemos, tanto la fuente de 20 voltios como la de 10 voltios está conectado al nodo C, que va a ser nuestro nodo de referencia para nuestro sistema. Recordando, el nodo de referencia lo asociamos como tierra y va a ser nuestro cero en el circuito. El segundo y tercer paso, digamos que el segundo paso es plantear corrientes en cada elemento. Entonces acá recordamos que la corriente en las fuentes va del menos al más, entonces por eso la fuente en la fuente de voltaje de 20 voltios va hacia arriba y en la de 10 voltios va hacia abajo, siempre del menos al más. En las resistencias van de la forma opuesta, digamos que acá todavía no tenemos la polaridad de las resistencias, entonces podemos plantear la dirección. Dijimos que un tipo importante era en dirección a tierra o con relación a las fuentes. Entonces, IR1 va hacia la tierra y R2 tiene la misma dirección que tiene la fuente de voltaje 2. Eso nos va a simplificar el análisis un poco más adelante. Bueno, luego de esto, los voltajes. Entonces, en la resistencia es lo opuesto a las fuentes. Entonces, el voltaje con respecto a la corriente va del más al menos. Entonces, la corriente va de la parte superior, en el caso de la resistencia 1, a la parte inferior. Y en la resistencia 2 va de la parte de la izquierda a la parte derecha, como le indica la dirección de la corriente. Después de esto, lo que sigue es plantear voltajes y corrientes en cada elemento, pero ahora con respecto a los nodos. Entonces, digamos que esto lo explicamos más extendidamente en el video anterior, entonces ahí lo pueden consultar, pero básicamente es ver a qué nodos está conectado cada uno de los elementos. Entonces venimos al voltaje en R1, está conectado en la parte superior, en el positivo, al nodo A, entonces tenemos voltaje A, y está en el negativo al nodo C, entonces va a ser voltaje en A menos voltaje en C. Luego seguimos con la resistencia 2, entonces en la resistencia 2 el más está conectado a A y el menos está conectado a B, entonces vamos a ver que el voltaje en R2 es A menos B. Luego la fuente de voltaje 1, digamos que sería para nosotros la de la izquierda. El positivo está al nodo A y el negativo está al nodo C. Entonces vamos a tener que el voltaje de la fuente de voltaje va a ser voltaje en A menos voltaje en C. Pero acá además podemos agregar algo, y es que nosotros sabemos la magnitud de ese voltaje. Entonces en este caso su magnitud es 20 voltios, entonces tenemos que A menos C es igual a 20 voltios. Como C para nosotros es 0, lo que vamos a tener en este caso es que el voltaje en A es igual a 20 voltios. Entonces, cuando tenemos fuentes de voltaje, las ecuaciones, la primera ecuación nos las da cada una de las fuentes de voltaje. Entonces, acá tuvimos la primera ecuación. Lo mismo va a pasar con la segunda fuente. Entonces, en la segunda fuente tenemos que el más está conectado a C y el menos está conectado a B. Entonces, el voltaje de la fuente 2 es voltaje en C menos voltaje en B. Pero además sabemos su magnitud, que es 10. Entonces, esto va a ser igual a 10. Como el voltaje en C es igual a 0, entonces lo que tenemos es que el voltaje en B es igual a menos 10 voltios. Esta va a ser nuestra ecuación 2. En este punto nosotros ya conocemos todos los voltajes en nuestro circuito. Conocemos el voltaje en A, el voltaje en B y el voltaje en C.
Entonces, desde el punto de vista de nodos ya resolvimos el sistema. Pero, ¿qué sucede? Realmente lo que nosotros queremos encontrar son voltajes y corrientes en cada uno de los elementos. Para eso vamos a necesitar entender cómo se comporta la corriente en las fuentes de voltaje. Entonces, bueno, primero partamos por las resistencias. Entonces, la corriente en resistencia 1, acá aplicamos ley de Ohm, va a ser el voltaje en R1 que era A menos C, pero C vale 0, entonces va a ser voltaje en A sobre R1, que en nuestro caso es 10 ohms. Y la corriente en R2 va a ser A menos B sobre R2, que en nuestro caso es 30 ohms. Luego de esto, que era lo que comentaba ahorita, es entender a qué son iguales las corrientes en las fuentes de voltaje. Entonces, lo primero es poder compararlo con los nodos. No lo podemos hacer porque en las fuentes no podemos aplicar ley de Ohm como si lo hicimos en las resistencias. Y la segunda opción es que conociéramos su magnitud. Digamos que en este punto todavía no lo conocemos, entonces va a ser una incógnita. Las fuentes de voltaje me generan una ecuación, pero asimismo para resolver el sistema completamente me generan una incógnita, no conocemos su corriente. Y con la fuente de voltaje 2 va a pasar exactamente lo mismo. Conocemos su magnitud de voltaje, nos da una ecuación, pero nos genera una incógnita en términos de corrientes, que ya ahorita veremos cómo resolverlas. Para resolverlas es seguir el procedimiento completo. Entonces, ¿cuál era el procedimiento completo? Seguir el paso 6. El paso 6 era plantear ley de corrientes en cada uno de los nodos. Digamos en este caso A y B porque C es nuestra tierra, no necesitamos plantear. Entonces, en el nodo A vamos a tener que las corrientes que van entrando, que en este caso es la corriente de la fuente de voltaje, es igual a las corrientes que van saliendo, que va a ser la corriente en R1 y la corriente en la resistencia 2. Y organizando, si nos damos cuenta, esta ecuación queda en términos de la corriente de la fuente de voltaje, que es una incógnita, pero el resto ya lo conocemos. El voltaje en A ya lo conocemos y el voltaje en B ya lo conocemos, entonces vamos a poder resolver esta ecuación. Hacemos lo mismo para el siguiente nodo. Entonces, en el nodo B va entrando la corriente de la resistencia 2 y va saliendo la corriente de la fuente de voltaje 2. Acá pasa exactamente lo mismo. La corriente en R2 está en términos de A y B y nuestra única incógnita va a ser la corriente de la fuente de voltaje 2. Ya conocemos estas magnitudes, vamos a poder calcular la corriente que circula por la fuente de voltaje. Entonces, si se dan cuenta, este procedimiento es exactamente igual al que nosotros planteábamos para el caso 1. Para poder encontrar todos los valores, el planteamiento es exactamente el mismo. Listo. Lo último es resolver el sistema de ecuaciones, pero realmente nosotros ya encontramos el voltaje en A y el voltaje en B. Entonces, simplemente va a ser reemplazar cada uno de los valores que nosotros tenemos. Entonces, el primer caso es voltaje en R1. Va a ser A menos C, C vale 0, voltaje en A es 20, entonces nos va a dar 20 voltios. Voltaje en R2 es A menos B, va a ser 20 menos 10, entonces va a ser igual a 30 voltios. Voltaje de la fuente, ya lo sabíamos de la fuente 1 que es 20 y voltaje de la fuente 2 ya lo sabíamos que eran 10. Lo siguiente va a ser calcular las corrientes. Entonces la corriente en R1 era A sobre R1, entonces va a ser 20 sobre 10, van a ser 2 amperios. La corriente en R2 es A menos B sobre R2, entonces va a ser, ya acá tenemos el voltaje, va a ser 30 sobre 30 ohmios, va a ser 1 amperio. La corriente de la fuente de voltaje 1 era IR1 más IR2, entonces ya son valores que nosotros conocemos, va a ser simplemente despejarlo. Entonces 2 amperios más 1 amperio nos van a dar 3 amperios en este caso. Y la corriente de la fuente de voltaje 2 simplemente es igual a IR2, que va a ser 1 amperio. Entonces, de acá podemos denotar dos cosas importantes. Desde el punto del esquema, nosotros tenemos que el voltaje en R1, o más bien la resistencia de R1 está en paralelo con la fuente de voltaje 1. Entonces, por eso las dos tienen el mismo voltaje, 20 voltios. Y lo otro que podemos identificar es que la corriente, la resistencia 2, está en serie con la fuente de voltaje 2, entonces tienen la misma corriente, digamos, para comprobar elementos que ya teníamos claros desde antes, que el voltaje en elementos en paralelo es el mismo y la corriente en elementos en serie va a ser la misma. Listo. Por último, ya como tenemos voltajes y corrientes en cada uno de los elementos, lo que podemos hacer es calcular la potencia. Entonces, la potencia en R1 van a ser 20 voltios por 2 amperios, 40 vatios. Potencia en R2, 30 voltios por 1 amperio, 30 vatios. La potencia en la fuente de voltaje 1, 20 voltios por 3 amperios, van a ser 60 vatios. Y la potencia en la fuente de voltaje 2 va a ser 10 voltios por 1 amperio, nos van a dar 10 vatios.
De esto, lo otro que podemos comparar es que por leyes de conservación de la energía, la potencia consumida, que es la de los elementos pasivos, es igual a la potencia entregada, que es la de los elementos activos. Entonces, los elementos pasivos son las resistencias, entonces la suma de las potencias en las resistencias debe ser igual a la suma de las potencias entregadas por las fuentes. Entonces, acá tenemos que la potencia en R1 más la potencia en R2 va a ser 40 más 30, que nos van a dar 70 vatios, y en el caso de la potencia entregada tenemos que la potencia de la fuente 1 es 60 vatios y la potencia de la fuente 2 es 10 vatios, 60 más 10 nos va a dar 70 vatios, con lo cual podemos comprobar que desarrollamos bien el ejercicio y además que comprobamos la ley de conservación de energía, donde la potencia que se entrega por las fuentes es igual a la potencia que se consume por los elementos pasivos. Listo, como tal, este es el caso más sencillo porque nos da los valores directos de los nodos y nos simplifica mucho los cálculos. Lo extra que se tuvo que hacer en este método es calcular las corrientes en las fuentes de voltaje, que esto lo hicimos planteando los nodos que inicialmente se iban a plantear. Entonces, si se dan cuenta, el procedimiento es exactamente el mismo que planteamos en el caso 1, solo que las ecuaciones las encontramos en otros puntos. Entonces, siempre tener en cuenta eso. En el caso 1, las ecuaciones las encontramos en las leyes de corriente. En el caso 2, las ecuaciones las encontramos relacionando la fuente de voltaje con respecto a los nodos. Listo, este caso es bastante sencillo, de momento no sería más. Muchas gracias a todos por su tiempo.